Contramano. Estamos en contacto con Hernán Navarro, presidente de Grooming Argentina, abogado y docente universitario, justamente para hablar en detalle de este problema tan actual y parece que es tan grave. ¿Cómo te va, Hernán? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? Buenas noches. Bueno, un placer hablar con vos. Igualmente, muchas gracias por atendernos. A ver, contanos, nosotros tratamos siempre de hablar o de temas no tocados o de temas muy tocados, pero mal, de mala manera. Me da la sensación de que es uno de ellos porque se habla, pero no sé si se reflexiona mucho. Así que nada, entremos en detalle sobre este problemón que parece que todos nosotros y nuestros hijos están sufriendo. Sí, te iba a decir que tiene un poco de ambos análisis que bien reflejás, ¿no? Un desconocimiento generalizado en una gran porción de la sociedad argentina previa a la pandemia. Nosotros, desde nuestra institución, desde Grooming Argentina, medimos el grado de conocimiento en la sociedad argentina, el cual nos ha reflejado, insisto, previo a la pandemia, un desconocimiento del 70% de la sociedad, es decir, 7 de cada 10 argentinos y argentinas desconocen qué es el grooming, y aquellos o aquellas en las devoluciones que de esas 3 de cada 10 que vemos, bueno, prevalece, son respuestas imprecisas, vagas en los conocimientos, se tiende a confundir con otras problemáticas, como por ejemplo el ciberacoso, es decir, el ciberbullying. Y estamos, sí, ante una problemática y en realidad un delito en Argentina que lamentablemente va creciendo considerablemente, significativamente. Nosotros por definición lo estamos entendiendo, y hoy es un poco nuestra matriz ideológica entenderlo como la nueva modalidad del abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes en el ecosistema de Internet por parte de un adulto. Hablamos de un abuso sexual sin contacto físico. Esta es la novedad que trae esta problemática, la novedad y la gravedad a la vez, donde en Argentina, como bien decía Simón, es un delito tipificado en el artículo 131 del Código Penal desde diciembre del año 2013. Ok, porque yo sé que muchos de los problemas de los delitos que se cometen en Internet todavía no estaban tipificados, o varios de ellos no. Sí, esa aclaración está buena porque el grooming no es un delito informático, el grooming es un delito sexual que se da a través de las tecnologías. La regulación de los delitos informáticos fueron previstas en el año 2008, en la ley 26.388, y ahí sí, por supuesto, hay muchas conductas que lamentablemente aún no están tipificadas por darle a la audiencia una orientación en este aspecto. Por ejemplo, la difusión de imágenes íntimas no consentidas, ¿no? Este nombre técnico que refiere en realidad a la mal llamada pornovenganza. Bueno, es una acción que aún no está tipificada en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, en nuestro Código Penal. Una de las llaves del desconocimiento también es la utilización del término en inglés, ¿no? A ver, arranquemos del principio. ¿Qué significa el grooming? El grooming es el anglicismo, proviene de un verbo, el verbo groom, que significa las conductas de preparación. En un castellano, en un lunfardo, diría, hablaríamos del engatusamiento, ¿no? Traducido. Correcto, me gustó. La realidad es que en la mayoría de las legislaciones donde hoy el grooming o el child grooming, como se conoce en el habla inglesa, es delito, el legislador lo pensó desde el punto de vista de la preparación del terreno del abuso. Cuando nosotros en realidad fuimos más allá y estamos planteando una idea, a mi criterio de vanguardia, entenderlo como una nueva modalidad de abuso que se da a través de las distintas plataformas tecnológicas sin contacto físico. Imagínate el desafío que tenemos no solamente nosotros como institución referente de esta temática en Argentina, sino como sociedad y desde el punto de vista judicial estrictamente. Hoy que un juez pueda comprender que hay una persona adulta abusando sexualmente sin contacto físico a un niño, niña, adolescente. Bueno, las sociedades en un mundo
globalizado, atravesado por Internet, por las tecnologías, han, en este sentido, avanzado mucho y nos tenemos que ayornar hacia ese lugar. De hecho, nosotros hace algunos meses, en noviembre del año pasado, del año 2020, hemos presentado una modificación impulsada a través de la presidenta provisional del Senado de la Nación, una modificación a la ley actual de grooming, porque la entendemos, sin entrar en tecnicismos, ambigua, subjetiva desde el punto de vista de aplicación penal, y que no alcanza, esto sí lo planteo en términos estrictamente jurídicos, no alcanza a tutelar de manera efectiva el bien jurídico que tiene que ver con resguardar la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes en Internet. Contame cómo sería la mecánica de este abuso sexual realizado por adultos. Lo ejemplifico con una acción que lamentablemente es de todos los días y que es muy pero muy simple de entender. Una persona adulta que le pida, que le exija fotos, videos en un contexto de desnudez a un niño o a una niña, con esa mera acción ya hablamos de un abuso. Son cambios de paradigma. Por eso en esto entender que, y es un poco a mí lo que me motivó a fundar esta organización hace 7 años, entender que una persona adulta no solamente le podría arruinar la vida en términos psíquicos a un niño o a una niña, sino que hoy lo primero que le arruinan a las infancias es la inocencia, ¿no? Yo recuerdo un testimonio de una víctima en sede judicial que hacía mención a esto de me violaron la cabeza, ¿no? Entonces esto resume la gravedad de a lo que nos estamos enfrentando y cómo redes organizadas en todo el mundo están operando. Es decir, yo había escuchado que el grooming también consistía en lo que hacen varios adultos con fines sexuales, pero sexuales de verdad, carnales, de asumir diferentes personalidades en la red para engatusar a los menores para un encuentro, para producir el encuentro sexual y el abuso. Te lo contesto, está bien, forma parte de uno de los escenarios y de la construcción del imaginario, y te lo contesto con datos empíricos. Nosotros, hoy el 90% de las situaciones de grooming comienzan y culminan en el mundo de lo digital, no trascienden al encuentro físico. Ahora, ¿qué estoy queriendo decir? O estará el que me diga, ¿pero qué querés decir, Hernán? ¿Que no hay un encuentro físico? No, por supuesto que lo hubo, por supuesto que lo puede haber, porque forma parte de los escenarios. De hecho, tenemos casos gravísimos, el caso de Micaela Ortega en Bahía Blanca, una niña de 12 años que fue al encuentro personal y terminó siendo asesinada. Fue el primer caso de grooming seguido de femicidio en nuestro país. Con lo cual, no es la motivación que estamos encontrando en personas que pueden operar de manera solitaria o redes de personas organizadas, porque acá viene a confluir dos aristas que son extremadamente importantes a tener en cuenta. Por un lado, el rédito económico de las imágenes, y por otro, el trueque. Son redes que se van intercambiando información, es decir, fotos, videos. Se puede hasta hacer trata de niños, Claro, es que las distintas aristas o los distintos escenarios que se pueden conjugar al momento de también entender al grooming como método de captación, es la trata de personas con fines de explotación sexual, un abuso ya sí con consumo físico, o un crimen. Por eso la mayoría de las situaciones comienzan y culminan en el mundo de lo digital, porque lo que le interesa a este perfil, en el análisis que nosotros estamos observando, es el contenido, son los videos, son las fotos, son las representaciones de los abusos. Por eso acá también entra en juego la órbita de lo que se conoce como la pornografía infantil, en realidad mal llamada pornografía infantil. Hablamos de redes organizadas donde se lucra con el contenido, se intercambia, y no solamente en la internet superficial, que es la que convivimos a diario,
que representa un pedacito minúsculo de la Internet global, sino en la Internet profunda, que es la Internet que por lo general no accedemos como sociedad. Sí, tengo entendido que el tener e intercambiar pornografía infantil es delito hace poco. ¿Puede ser? No es delito. Lo que es delito hace poco, o lo que se incorpora al Código Penal en el año 2019, es la mera tenencia. Antes había que el investigador debía determinar que sea a los fines de las distintas acciones que plantea el Código Penal, el que distribuyere, había que comprobar que eran los fines que pretende y que persigue el Código Penal. Perfecto. Claro, hoy la mera tenencia agrava la figura, dejando de ser escarcelable cuando las imágenes de representaciones de índole sexual o partes de los genitales de personas, se agrava cuando son personas menores de 13 años, o sea, cuando hablamos de niños y de niñas, que ahí entra la caracterización de este delito, de la mal llamada pornografía infantil. El nombre técnico es el material de abuso sexual contra las infancias. Decime, pregunta técnica, ya que sos abogado, porque tengo entendido que una mujer es menor hasta los 14 años, no importa si participó en un acto sexual con consentimiento, se toma como si no fuera capaz de darlo como menor. ¿Por qué tomaron una edad diferente en este caso? No, ahí el dato es este. Hasta los 13 años no se puede consentir ningún acto sexual. O sea, es decir, 13, hasta los 13 años los niños y las niñas no tienen la capacidad para discernir en materia sexual. Perfecto. Por eso, y vos fíjate, atando este dato que te mencionaba, las edades de las víctimas en este delito, que es un delito global, transnacional, hablamos de esa mal llamada pornografía infantil, que está tipificada en el artículo 128 del Código Penal, el segmento de edades de las víctimas va de entre los 3, no me equivoqué, los 3 años y los 13. Nosotros hemos recibido imágenes hasta de bebés siendo violentados sexualmente. La verdad que, no voy a entrar en el detalle, pero el nivel de perversión que hay en el ecosistema de Internet es atroz. Sí. Totalmente. A ver, bueno, me hablaste de la edad, me hablaste de los depredadores, por llamarlos así en términos de series. Delincuentes sexuales. Ahora, me interesa, le vamos a dar algunos minutitos. ¿Cómo haces para probar que un abuso sexual si no hubo sexo? De hecho, gracias a Dios, ya tenemos un fallo en la justicia, en el Superior Tribunal de Justicia, máxima autoridad judicial de una provincia, esto en la provincia de Córdoba, que si bien no fue un caso de grooming, fue un caso de abuso sexual en los términos del gravemente ultrajante, o sea, con acceso, en Internet. Lo condenaron a esta persona adulta a 15 años. ¿Con acceso por Internet? En la representación, ¿no? En la representación, porque es la idea de atarlo, el abuso sexual a lo físico. Unir la representación a lo físico. Por ejemplo, si yo obligara a que el menor, bueno, me voy a salir. Exacto. Es que se ponga algo. Se podría tomar como que yo lo estoy haciendo. Absolutamente. Por eso planteé este ejemplo claro al principio, donde una persona adulta se hace valer ejerciendo ese poder sobre, en este caso, un niño, niña o adolescente, en el cual le exige fotos, videos, que se se saque fotos personales. Haciéndose determinadas cosas, ok. Sí, y a ver, ¿y cuál es la definición de la corrupción? La corrupción es el desvío del sentido natural de la sexualidad, ni más ni menos. Sí, es encontrarme con algo anticipadamente que no tengo la capacidad para explicar, para entender. Vos dijiste el rango menor, que era muy, muy conmocionante, de las víctimas es 3 años. ¿El mayor? Ojo, estos datos que te estoy mencionando hablan de el segmento de edad vulnerable
víctima del delito del material de abuso sexual contra las infancias, lo que conocemos como la mal llamada pornografía infantil, que se tipifica en el artículo 128 del Código Penal. Ahora, cuando hablamos del delito de grooming, que está tipificado en el artículo 131 del Código Penal, el segmento de edades vulnerables va entre los 9 y los 13 años. Ok. Decime, ¿cuáles son las formas de enfrentar esto que ustedes se imaginan más efectivas? A ver, sin ser autorreferencial, no me gusta, pero creo que el camino es la prevención. El camino es la prevención. El camino es la prevención, atacando los dos segmentos que nosotros entendemos prioritarios. Por un lado, niños, niñas y adolescentes en este segmento vulnerable de 9 a 13 años, brindando lo que venimos haciendo y lo que nos viene dando mucho resultado. Jornadas, talleres. Los chicos y las chicas no tienen la habilidad, tienen el manejo, pero no tienen la percepción del riesgo porque tampoco la aprenden en casa, no la aprenden en la escuela, con lo cual nosotros cuando damos una jornada en la comunidad educativa, en una escuela, cualquiera sea, de gestión pública y de gestión privada, no solamente le estamos dando información y a la vez herramientas de autovalimiento, de protección, sino que estamos también habilitando la vía de la revelación. Nosotros tenemos muchísimos casos que al culminar una jornada, un taller, se acerca un niño, niña o adolescente y nos cuenta que alguien le habló, o que alguien le viene hablando, que a su mejor amigo alguien le está hablando, pero no se atreve a decírselo a su papá, a su mamá. Bueno, surgen estas situaciones que nosotros en las cuales rápidamente abordamos y desde los equipos interdisciplinarios llevamos adelante ese acompañamiento, esa asistencia en lo psicológico y ese acompañamiento en el proceso penal. Desde ahí, por un lado, el abordaje a las potenciales víctimas, a los niños, niñas y adolescentes que debemos proteger. Ahora, sería un trabajo que no sería del todo efectivo si no abordamos desde la otra pata, desde la otra arista, la línea de acción que tiene que ver con formar, capacitar a los distintos actores que hoy intervienen en el sistema, padres, madres de familia, adultos responsables, psicólogos, psicólogas, abogadas, operadores judiciales, miembros de la fuerza de seguridad, comunicadores. Bueno, la verdad que estamos ante un cambio de paradigma hacia lo digital, donde encima apareció esta pandemia y vino no solamente en términos de casuística a exacerbar las situaciones que se fueron dando. El grooming y la distribución de este material han crecido más del doble en tan solo 9 meses que se promulgó la ley en el año 2013, sino que necesitamos dotar de herramientas para que la sociedad toda pueda enfrentar este cambio de paradigma que se traduce en una mirada de transformación digital. Bueno, estamos en ese punto. Y Hernán, en verdad, a ver, juguemos al Australopithecus, al hombre de las cavernas. Dale, sí. Vos te das cuenta de que este es un problema que vos desenchufás la computadora y desaparece. Esa es la no te creas, está muy bueno lo que decís. Cuando hay un vínculo, que por lo general este tipo de perfiles construyen un vínculo de confianza, en muchos casos aparecen noviazgos, estos noviazgos donde hay una falsa sensación les hacen creer esta falsa sensación de enamoramiento, y eso a priori habilitaría a que haya un intercambio de contenido sexual. Lo que digo es que hemos tenido muchos casos en los cuales las víctimas continuaban siendo víctimas sistemáticamente y paradójicamente no tenían acceso a un dispositivo personal en su casa. Está muy bien, a ver, tal cual vos lo estás planteando, ya te imaginás un desenchufe cuando ya el vínculo está creado, y es así, trabajan a través del vínculo. Ahora digo, si tu mirada está en la prevención, nunca se hubiera creado sin claro. Yo lo que digo es, está bien. A ver, simplemente para intercambiar ideas de manera vigorosa. Dale. Me llama mucho la atención que en los remedios a este tipo de enfermedad nunca se plantee modificar la situación de tener un menor solo en una computadora conectándose con un adulto.
Esa bueno, es la situación más está muy bueno el análisis. Está muy bueno el análisis. Bien. Creo que estamos en un punto de inflexión donde para atrás no podríamos ir. La desintoxicación digital tiene que formar parte de una política familiar, de una política educacional, pero creo que estamos en un punto donde volver atrás hacia una prohibición no es el camino, pero limitar no es prohibir, y en esto creemos que sí tenemos que ir hacia un debate profundo como sociedad de ver cuál es la edad acertada para que un niño, niña o adolescente asuma la responsabilidad de tener un perfil propio que lo va a acompañar durante toda su vida en una red social. Participamos 100 especialistas de 40 países del mundo en la Cumbre Mundial de Seguridad de Facebook en Nueva York, y que hoy el adulto le da una responsabilidad a su inconscientemente, digo, y con la falta de información a su hijo o a su hija, de hacerse cargo de un teléfono propio en promedio a los 9 años de edad. Somos el país en la región en el cual un niño o una niña accede a su primer teléfono de manera más prematura. Yo utilizo ahí un eufemismo donde refiero que hoy un niño o una niña se emancipa digitalmente en términos de responsabilidad de su padre o de su madre a los 9 años de edad, cuando asume la responsabilidad de tener su teléfono propio. Pero ahí entra a jugar el rol del mundo adulto, y el mundo adulto hoy incurre en una falsa percepción de la seguridad. Y pongo un ejemplo claro: como padre o como madre pensamos que por el hecho de habitar en el mismo espacio físico, un living, casa, digo, un hogar, un living, un patio, con mi hijo o mi hija con su celular en la mano, bueno, está a resguardo, por lo menos no está en la calle, puedo ver lo que está haciendo, está a resguardo. Ahora, cuando ese chico o esa chica ingresa a su habitación y cierra la puerta de su habitación con su celular en la mano, yo lo que le digo a ese padre es que está autorizando a su hijo a ir a un boliche para adultos todos los días. ¿Facebook tiene alguna política para contrastar con la realidad la edad de aquel que está abriendo un perfil? Sí, a ver, y acá me la dejás picando para disparar un mensaje de reflexión y a la vez de interpelación. Tanto Facebook como TikTok, con los cuales tenemos relación de trabajo, digo, todas las redes sociales, Snapchat, digo, todas las plataformas digitales, desde sus políticas tienen una edad inicial que son los 13 años de edad. Ahora, ¿qué es lo que sucede desde la práctica? Los padres y las madres falsean y mienten en la edad de sus hijos o hijas para poder autorizarle a que se abran una cuenta. ¿Es muy común ese fenómeno? Es de todos los días. ¿En serio? Es de todos los días. Pero de todos los días. Entonces tu problema es mucho más grave. Sí. Bueno, querido Hernán, estamos llegando al límite de la charla. ¿Querés añadir algo cortito? Bueno, agradecer, Simón, el espacio para visibilizar lo que venimos haciendo hace muchos años en el país. Por último, algo que es verdaderamente interesante y que nos viene funcionando muy bien: nosotros hemos lanzado en el año 2018 la primera y única aplicación hoy en Argentina que permite denunciar un caso de grooming en tiempo real, con solo presionar un botón. Una víctima directa, niño, niña o adolescente, o una víctima indirecta, adulto responsable, puede presionando este botón, remite a esa víctima a nuestra línea de WhatsApp, que opera las 24 horas con operadores especializados en la materia, donde activamos la primera escucha y la derivación a los equipos técnicos para acompañar a las familias en todo el proceso penal. Esta aplicación se llama GAP, G-A-P-P, es gratuita para los dos sistemas operativos, y es muy pero muy importante que tanto los chicos como las chicas y sus familias la tengan disponible en sus teléfonos para comunicar cualquier situación de este tenor y poder articular rápidamente con esa familia. Perfecto, bueno, muchas gracias por haber charlado con nosotros. Te mandamos un abrazo y quedamos en contacto. Por favor, a ustedes un gran abrazo y siempre a disposición. Hablamos con Hernán Navarro, presidente de Grooming Argentina, abogado y docente universitario. A contramano.
contramano. La gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. A contramano. A contramano.